El escalafón va relacionado con el dinero, compañeros. Depende de usted, es donde usted esté escalafonado, eso es lo que va a ganar. Y a diferencia del 2277, que era por estudios y por tiempo, nuestro proceso de ascenso está amarrado a la evaluación. Usted puede durar 20 años, pero si no pasa las evaluaciones referentes a ese proceso de ascenso, pues se va a quedar ahí 20 años. Y eso es lo que le pasa a los provisionales. Como los provisionales no tienen derechos de carrera, porque el derecho de carrera se lo da pasar el concurso de ingreso y el periodo de prueba, ellos no pueden moverse del escalafón. Sí pueden tener unos reconocimientos por posgrados, que ya se los voy a explicar, igual que todos los docentes, pero es un reconocimiento muy bajito. Y como no tienen derecho, no pueden participar en los concursos de ingreso y se quedan toda la vida, básicamente, en el mismo grado del escalafón y solo les va aumentando el salario es pues por el aumento salarial que se da anualmente. A diferencia de los docentes de carrera, que si pasamos los concursos correspondientes empezamos a cambiar de nivel y así mejorar nuestro, pues nuestro ingreso. Entonces vamos a irnos al escalafón. ¿Listo? Entonces lo primero, compañeros, esta es la última tabla salarial. Y como les digo, el escalafón docente va relacionado con el tema salarial. Entonces empezamos a explicar el escalafón. Se compone de líneas verticales y líneas horizontales. Y para usted saber cuánto está ganando y a dónde va a aspirar cuando ascienda o a dónde va a llegar cuando ingrese, ya sea como provisional o por el concurso de ingreso, pues va a haber un momento en que los dos puntos se encuentran. Entonces, si ustedes ven en la columna, la primera a la izquierda, tenemos aquí básicamente lo que se refiere a las características profesionales de las personas que están dentro de la carrera docente. No importa si es provisional o es docente de planta. En la parte superior tenemos a los normalistas superiores y a los tecnólogos en educación. La parte de la mitad vamos a encontrar a lo que son los licenciados, donde está la gran mayoría de docentes, y a los profesionales no licenciados. Por eso les decía que en próximos encuentros vamos a ver el manual de funciones, porque el manual de funciones nos muestra, si usted no es licenciado, dependiendo de su carrera base, a dónde puede aplicar a nivel de educación, es decir, qué materias o qué áreas va a estar. No todas las profesiones aplican, están delimitadas. Por eso vamos a ver un poco el manual de funciones. Este tercero es de licenciados y de profesionales no licenciados, pero a diferencia del cuadro anterior, aquí ya tienen títulos de posgrado a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Claro, algunos de ustedes se preguntarán, pero en el anterior también veo que ahí hay posgrados. Sí hay posgrados, pero esos posgrados no van a realizar ni un ascenso ni una reubicación. Se van a relacionar es con un reconocimiento económico, que ya se los voy a explicar para que entendamos bien. Entonces, esa es la primera parte de la tabla del escalafón. La segunda habla de unos grados y aquí lo relaciona con unos números. O sea que cuando usted le hablan del 1, que usted está en el grado 1 del escalafón, usted o es normalista o es técnico en educación. No puede ser licenciado porque no hace parte, digamos, de ese grupo. ¿Listo? Cuando usted le hablan de 2, usted es licenciado o profesional no licenciado. Y el tercero, cuando usted dice que está en el grado 3 del escalafón, es porque es licenciado o profesional no licenciado, pero tiene mínimo una maestría. Posterior a ello, viene el nivel salarial. Aquí estamos ya hablando de letras. Usted empieza en el A. Si quiere reubicarse, pasaría a la B. Si quiere reubicarse nuevamente, pasaría a la C y terminaría en la D. Usted llega ahí, ya no tiene para dónde más seguir. Y eso pasa en los 3 grados del escalafón. ¿Listo? Ya vamos a explicar qué es reubicación, qué es ascenso, etcétera. Estamos viendo primero cómo está conformado digamos, el escalafón. Esto pues ya va relacionado, esto va cambiando todos los años y dependiendo de esos 3 anteriores que ya vimos, pues ese va el salario que usted va a ganar en ese momento. Entonces, digamos, el salario de ingreso.
para un normalista o un tecnólogo, si ingresa al magisterio por primera vez, es de 2.795.000 pesos. Ese digamos que es el salario de enganche. Para un licenciado normalito, sin especializaciones, sin absolutamente nada, el salario de enganche es de 3.518.000. Y el que ingresa al magisterio, ya sea como provisional, o sea, como docente de planta de carrera, y ya tiene nivel de maestría, ingresa de una vez acá. Y ahí está ganando 5.889.000 pesos. Ese es el salario de enganche cuando usted entra al magisterio ya con maestría. Aquí ustedes ven algo que dice bonificación. Es lo que hemos venido ganando a partir del 2015, que afuera se conoce como nivelación salarial. Y aquí se le llama bonificación y en el desprendible de pagos se le llama bonificación mensual docente. Es la misma, pero dependiendo de donde usted, en el contexto que esté, tiene un nombre diferente y por eso algunos se confunden y algunos confunden la bonificación mensual docente con la bonificación pedagógica. Nosotros hace un par de semanas hicimos también un encuentro de estos para hablar sobre el desprendible de pago. Entonces, los que no lo han visto, los invito, uno, a que sigan el canal. Hay mucha gente que ve los videos y no sigue el canal. Dos, a que vean los videos. Y tres, a que le den like, que ustedes saben que los algoritmos funcionan dependiendo de las vistas y los likes que den. Entonces, cuando cualquier persona entra a YouTube y escribe escalafón docente, dependiendo los likes y las visitas que tenga, va a ser una de las primeras opciones. Entonces, veníamos diciendo que esta bonificación hace referencia a la nivelación. ¿Y por qué se diferencia? ¿Por qué no la meten dentro del salario? Porque en realidad en este momento no es parte del salario, es una bonificación. Entonces toca acomodarlas en lugar diferente, aunque usted al final en su cuenta le llegue un solo rubro, pero toca discriminarlo. Y cuando finaliza el año, eso que antes era bonificación se suma al salario. Y cuando nos van a hacer el aumento, no lo hacen solo sobre la asignación básica mensual, sino ya lo hacen sobre esa suma que hay. Entonces, el próximo año, nuestro aumento salarial, el que sea, digamos, cojamos este primer ejemplo del 1A, el normalista que está en el primer nivel. El próximo año, el aumento no lo van a hacer sobre 2.795.766. Voy a agrandarlo aquí un poquito. No lo van a hacer sobre esto, sino lo van a hacer sobre esto más esto. O sea que el aumento para el otro año lo van a hacer es sobre esto. Y así en todos. Y volverá una nueva bonificación, que recuerden que ya se negoció para el otro año. Entonces, la bonificación vieja se suma al salario, sobre eso hacen el aumento y entra una bonificación nueva. Y finaliza el otro año y esa se suma otra vez al salario y entra otra nueva. Y así hasta que las negociaciones y la lucha nos dé. ¿Por qué nivelación? Se preguntarán. Bueno, porque es que dentro del sector público, los docentes del magisterio somos los empleados que menor retribución tenemos teniendo en cuenta nuestros grados de estudio. Entonces, si usted se compara con otro servidor público, digamos, con título profesional y lo compara con un licenciado o con un profesional no licenciado que ingresó a la carrera docente, el salario del magisterio es menor. Y así pasa con los de maestría y doctorado. Entonces, a partir del 2015, lo que se ha venido a través de la lucha es tratando de nivelarse a los demás sectores. En el estudio estaba como el 28% en el 2015, había una diferencia del 28%. En este momento ya superamos, creo que vamos sobre el 21%. Nos hacen falta como unos 7, entre 6 y 8 puntos para lograr el primer estudio, aunque toca volver a hacer un estudio, digamos, para actualizar eso. En el 2015 abrimos una puerta y todos los años nos tocó pelear, negociar y ya miren dónde vamos. Entonces, lo primero, digamos, en una lucha de estas es abrir la puerta. Apenas usted abre la puerta, empieza a entrar y a subir y a subir. Eso es parte de la lucha. Listo. Entonces ya he dejado claro este tema acá, la primera parte. Entonces, vamos a empezar a explicar los movimientos en el escalafón. ¿Cómo usted se mueve? ¿Cómo hace usted para pasar, ya sea de número o ya sea de letra? ¿Listo?
Entonces, primera cosa, apenas usted entre al magisterio, usted se va a ubicar dependiendo de su título y su posgrado. Si usted entra al magisterio y solamente tiene título de normalista o tecnólogo en educación, va a cambiar aquí de color, usted va a quedar acá. Punto. Ese es su salario con el que va a ingresar. Ahora, si usted va a entrar como licenciado, acá va a quedar usted. Pero aquí empiezan las diferencias. Usted entra solo como licenciado, queda en este punto. ¿Listo? Pero si usted entra como licenciado con una especialización, este va a ser su salario. Esa es la diferencia. Si usted entra solamente como licenciado o profesional no licenciado, su salario va a ser de 3.518.668. Pero si usted entra con especialización, su salario va a ser de 3.824.552. O sea, ahí hay una diferencia como de 300 y pico mil de pesos, algo así. Esa es la diferencia económicamente. ¿Listo? Pero si usted ingresa al magisterio siendo licenciado o siendo profesional no licenciado con una maestría, este va a ser su primer salario en el magisterio, el que está acá. Este es 5.889.081. No importa si usted es provisional o entró por concurso de ingreso. Ese es su salario. Si usted ya entra al magisterio. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, resulta que las personas que ya entraron la especialización o entraron con la maestría, pues los ubican de una vez ahí. Pero esa no es la característica de todo el mundo. Por lo general, bueno, y más los profes un poquito más viejitos, entrábamos solo con la licenciatura. Digamos, el porcentaje que entraba ya con especialización o con maestría no era tan grande. Ahora es mucho más grande la proporción de los compañeros que ingresan con ello. Entonces, a muchos de nosotros, los que entramos por allá en el 2010, la gran mayoría entramos fue solamente con la licenciatura o siendo profesionales no licenciados. Y los estudios, pues los empezamos a hacer ya con parte de nuestro salario y con las cooperativas. Por eso es tan importante afiliarse a las cooperativas, que las cooperativas han sido un soporte económico para la gente del magisterio increíble. Entonces empezamos a estudiar y muchos cometimos el error de estudiar especialización, que ya los que entraron con especialización, pues ya entran con especialización. Pero si usted está dentro del magisterio, dato para los profes nuevos, no gaste el dinero en una especialización. No porque no vaya a aprender, no estoy hablando de términos de cualificación y de formación académica. Estoy hablando aquí de un tema económico y de movimientos y que es lo que más le conviene a usted. Porque el reconocimiento económico en el escalafón es muy poco comparado con una maestría. Mire nomás acá, si usted entra por primera vez al magisterio siendo licenciado y teniendo una especialización, su salario es de 3.824.000. Pero si usted entra con una maestría, estamos hablando de 5.880.000 y pico. Estamos hablando 2 millones. Entonces dígame si no va a ser representativo esa diferencia. Entonces, primera cosa, si su objetivo es ir a la carrera docente, meterse en la carrera docente, no haga especialización. Haga un esfuerzo más y métase de una vez a maestría porque eso en poco tiempo le va a reconocer y le va a valer mucho en el escalafón a nivel de ascenso y reubicación y le va a valer mucho en plata. Entonces, ya hablamos de los salarios de enganche. Ahora bien, cuando usted hace una maestría, ya estando nombrado, usted lo nombraron acá, usted entró sin especialización acá, pero usted empezó a trabajar en el magisterio, ya empezó a tener unos recursos económicos y terminó su maestría. Entonces uno diría, bueno, como yo ya tengo maestría, pues seguramente yo ya me voy para acá. No, porque para usted poder cambiar tanto de número como de letra, usted necesita concursar, estar en un concurso. No era como antes, como los compañeros del 22, que radicaban sus títulos y después de cierto tiempo y demás, ellos ya ascendían.
Aquí no. Usted puede ser el premio Nobel en educación, pero si usted no pasa el concurso o usted se presenta al concurso de ascenso y no pasa, se queda ahí donde está. Esa es la gran diferencia. Entonces muchos compañeros hicieron su maestría estando como licenciados en el grado 2A, pero no hubo concursos de ascenso o los que hubo no los pasó. Entonces, lo único que se le reconoce ahí, o es un reconocimiento, es que si usted tiene maestría y está en el 2A, pues su salario le va a subir de esto a esto. O sea, va a haber un reconocimiento sin concurso y sin nada. Usted entró como licenciado, terminó su maestría, no hubo concursos o los perdió, simplemente radica el título y su salario va a pasar de 3.518.000 a 4.046.000 pesos. ¿Listo? Ahora, si usted ya tenía la maestría, pues ya no va a tener 3.824.000, sino va a pasar a 4.046.000. Y esto es una pregunta que hacen muchos los compañeros. Pero si yo ya tenía maestría, entonces me van a reconocer esto más esto. No. Desde que usted radique maestría, maestría mata especialización. Y ya la especialización quedó como una anécdota. Y ahora va a ganar ese salario de 4.046.000. Ya la especialización perdió el mapa completamente. Otra de las razones para que tomen la decisión de una vez de maestría. Y lo mismo pasa con doctorado. Hay muchos profes que estando dentro de la carrera, hicieron su maestría, lograron terminar su doctorado, no ascendieron porque no hubo concurso o los concursos que presentaron los perdieron. Entonces radica título de doctorado y va a quedar en 2A con doctorado. Y el doctorado mata la maestría. O sea que si usted es un docente que ingresó al magisterio, por diferentes razones no pudo ascender o reubicarse, que ya les voy a contar la diferencia, pero estudió y llegó al nivel de doctorado, válido. Que hay mucha gente que estudia doctorados que no son válidos y la sesión pasada les di un ejemplo. Gente que se puso a estudiar docencia universitaria, no se la vale. Eso lo veremos un poco más adelante con la normatividad. Entonces, doctorado borra el papel a la maestría y la maestría, pues hasta ahí queda, pero le va a servir más adelante, ya les explico. Y usted de ahí en adelante va a ganar 4.574.000. Listo. Entonces, voy a explicar la diferencia entre ascenso y reubicación. Ascenso es cuando usted cambia de número del 1 al 2 y del 2 al 3. Esto es un ascenso. ¿Listo? Es decir, usted entró como normalista, participó en concursos de ascenso y reubicación, lo pasó, pasa al licenciado. Y más adelante, siendo licenciado, llegó y terminó su maestría y pasó el concurso, pasa al grado 3. Aunque hay compañeros, estos casos han pasado, que son normalistas y el concurso se demoró tanto que lograron o ya venían estudiando entraron al magisterio siendo normalistas, pero ya venían con un proceso de licenciatura que no lograron hacer, digamos, terminar antes del periodo de prueba para que se lo variaran, lo terminaron al año, a los 2 años de haber ingresado al magisterio, y ahí mismo se metieron a hacer la maestría. Y el concurso duró tanto que alcanzó a terminar la maestría. Entonces, en esos casos, si usted es normalista y pasa un concurso de ascenso y ya tiene maestría, pues pasa de una vez acá, hace un salto así de largo. Esos son algunos casos, no son muchos, pero son unos casos precisos que ha pasado. Eso es ascenso, cuando usted cambia de número. O sea que si usted es normalista y quiere ascender, pues tiene que tener la licenciatura o una profesión válida dentro del manual de funciones. Y si usted es licenciado, que es la gran mayoría de personas o profesional no licenciado, y quiere ascender al grado 3, sí o sí tiene que tener maestría. Y ahí es donde les decía en el ejemplo anterior, cuando les hablé del doctorado, que el doctorado borra maestría, pero que la maestría le iba a servir, ahí es donde le sirve. Porque este salto del 2 al 3 o del 1 al 3 no se lo da el doctorado. Ese salto se lo da la maestría. Ojo lo que les estoy diciendo. El salto del 1 al 3, obviamente del 1 al 3 ya tiene que tener licenciatura.
o el salto del 2 al 3 no se lo da el doctorado. El salto se lo da la maestría. Otra cosa es que usted estando en el 3 termina un doctorado y le hagan un reconocimiento de ese doctorado, como en el 2 le hacen el reconocimiento de la especialización y la maestría y el doctorado, pasa lo mismo pero en el 3. Usted llega al 3 es porque es magíster y ya teniendo un doctorado pues le hacen un reconocimiento. Pero el reconocimiento, o sea, el doctorado no es el que le permite el ascenso. ¿Listo? Y la nivelación es cuando usted se queda en el mismo número, pero cambia de letra. Entonces, usted está en el 1 y arrancó en el A. Presentó un concurso de ascenso y reubicación. Como no tenía licenciatura, pues usted no puede aspirar a ascender. Usted tiene que aspirar a reubicarse, es decir, cambiar una ubicación, pero dentro del mismo cuadrito. Entonces, usted del A pasó el concurso y pasó a la B. Y todavía no terminó la licenciatura por diferentes razones. Y llegó otro concurso. Entonces se reubica en la C. Y lo mismo, pasó concurso, usted no hizo licenciatura, no la terminó, y lo único que puede hacer es participar para reubicarse. Y llegó a la D. Y ahí quedó. Si usted quiere moverse al escalafón, tiene terminar la licenciatura y después, posteriormente, si quiere otro movimiento, ya tiene que ir a nivel de maestría. Si no, se va a quedar ahí toda la vida. Hay compañeros que se quedaron toda la vida en 3D, en 1D, perdón, y ya no tienen posibilidad de moverse. ¿Listo? Lo mismo pasa en los otros. Yo entro como licenciado, pude tener mi especialización, hasta ahí llegué en posgrados, entonces lo único que puedo hacer es reubicarme en el B con maestría, perdón, con especialización, en el C con especialización, en el D con especialización y ahí quedé. Si yo quiero pasar al 3, sí o sí, me toca una maestría o ahí se va a quedar. Ah, bueno, que usted llegó al 3C, perdón, al 2C, ya tenía especialización, terminó su maestría antes de que hubiera un concurso, entonces queda acá. Y ya cuando venga el concurso de ascenso, usted ya no se va a inscribir a reubicación, usted se va a inscribir a ascenso. Y como es concurso de ascenso, se le respeta la letra. O sea que usted estaba en 2C con maestría, aquí va a quedar en 3C. Decir 3C con maestría es redundante, porque todos los que están en 3 ya tienen que tener maestría. Es una redundancia decir 3C con maestría. Otra cosa es decir 3C con doctorado, porque el doctorado es un reconocimiento. Entonces, como en el concurso de ascenso se respeta la letra, usted pasaría de 2C a 3C. En el concurso de ingreso no se respeta la letra, pero no le pueden desmejorar el salario. Como hay profesores con derechos de carrera que se inscriben para volver a ingresar para acervar el título de posgrado, entonces, por ejemplo, yo estoy en 2B con maestría, gano 5.287.000. He participado en N concursos de ascenso y reubicación y no he podido pasar. Entonces me voy a presentar este de ingreso, porque cuando yo vuelvo a ingresar, ya me vale en el posgrado. Entonces, en teoría, al principio era, la norma la cambiaron, yo como vuelvo a ingresar y ya tengo derechos de carrera y estoy en 2B, pues debería quedar en 3B. Pero resulta que la norma la cambiaron y dijeron que usted va hasta la letra menor siempre y cuando no gane menos de lo que está ganando actualmente. Entonces, si yo estoy en 3B, perdón, en 2B, que me gano 5.287.000, vuelvo a ingresar con derechos de carrera, pues voy a quedar en 3A, porque 3A gana 5.889.000, gana más de lo que estoy ganando en 2B, y ahí pierdo la letra. Pero ese es el concurso de ingreso. El concurso de ascenso sí se respeta la letra. Entonces, para ir finalizando, hagamos un resumen. Uno, usted entra al magisterio dependiendo del título que tenga. Si su título es de normalista superior y tecnólogo en educación, entra al grado 1 del escalafón. Si usted entra como licenciado o profesional no licenciado, entra al grado 2. Si usted entra como licenciado o no licenciado con especialización, entra al grado 2, pero con el reconocimiento de la especialización.
porque si ya usted es licenciado, profesional no licenciado y tiene maestría, entra de una vez al 3A. Reubicación es cuando yo cambio de letra dentro del mismo número. Y ascenso es cuando yo cambio de número. Para hacer estos movimientos solamente se pueden por concurso. Y para usted participar en un concurso de ascenso y reubicación debe ser docente de planta. Ningún docente provisional puede participar en un proceso de ascenso y reubicación. Entonces, si usted ahorita se está preparando para el concurso de ingreso y lo va a pasar, recuerden que la palabra tiene poder, pues usted va a ingresar al magisterio, ya sabe dónde se va a ubicar. Y después tiene que esperar 3 años a partir del periodo de prueba y 2 evaluaciones de desempeño para tener los derechos de participar en un concurso de ascenso y reubicación. Pero los concursos es cada vez que los convoca el gobierno. Nosotros recientemente duramos 6 años congelados. Dentro de los nuevos acuerdos y la nueva reglamentación que viene y que es lo que vamos a hablar con Marta Alfonso finalizando el mes, va a quedar que los concursos tienen que ser todos los años de ascenso y reubicación. O sea que usted, profe, que ahorita quiere entrar al magisterio, va a pasar el concurso el próximo año, que es en el 2026. Se va a poder presentar a su primer concurso de ascenso y reubicación. Seguramente, no contemos el 26, porque seguramente eso va a ser finalizando el año. Tenemos que hacer el 27, 28, 29. O sea que, profe, nuevo que va a entrar hasta ahora, usted podrá ascender por ahí hasta el 2030. ¿Mm? Pero si usted es el profe que entró el año pasado en el concurso, ya superó su periodo de prueba y entró desde enero, ya lleva un año. Con este sería el segundo y el 2026 sería el tercero. O sea, profe, que usted que entró el año pasado, seguramente en el 2027 ya cumple requisitos para poder participar en concurso de ascenso. Y los profes que ya tenemos de carrera, derechos de carrera, pues los que pasamos el último concurso no nos podemos presentar. Ahorita viene ese remanente de 40 y pico mil profesores que no se presentaron o no pasaron. Y ya ahorita el otro mes debe salir ya la resolución de convocatoria. Eso lo vamos a hablar con Marta Alfonso finalizando este mes en el live. Se presentarán ustedes, finalizará ya su proceso en diciembre y en el 2026 se podrán presentar los que veníamos, que ya habíamos pasado. Y en el 2027 los que se van a presentar este año. Y va a ser así, turnado, siempre y cuando haya convocatoria todos los años, porque si en un año no hay convocatoria, esta idea se derrumba. Entonces, pues esto ha sido una explicación, espero haya quedado clara